Impacto económico de los TLC en el Perú. ¿Qué es un TLC? Es un acuerdo entre dos o más países, cuyo principal objetivo es establecer las reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Estos pueden ser bilateral o multilateral. Estos tratados traen consigo ventajas y desventajas. Como principales ventajas tenemos el acceso a un mercado más amplio que genera mejoras en la productividad y competitividad, contacto con los avances tecnológicos y científicos, acceso a productos de mayor calidad y menores precios. Sin embargo, hay desventajas que afectan a algunos sectores de la economía. El acuerdo más importante entre Perú y Estados Unidos se firmó el 12 de abril del 2006. García suscribió el decreto supremo que pone en vigencia el TLC con Estados Unidos. Horas antes, el presidente George W. Bush hizo lo mismo en Washington a 4 días de que culmine su mandato. Esto a pesar de que algunos legisladores demócratas lo instaron a esperar a que el Perú mejore su legislación laboral. Desde el 1 de febrero, el país tendrá acceso privilegiado al mercado estadounidense. Estados Unidos también gozará de entrada libre de impuestos al país para el 80% de sus manufacturas y 2/3 de sus alimentos. También en Perú, el TLC firmado con Estados Unidos solo ha traído ventajas para las empresas transnacionales, mientras el campesino o el pequeño y mediano productor se han visto perjudicados. Veamos eso. Lourdes Huanga dirige la Asociación de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas de Perú. Ella asegura que el ingreso de las transnacionales al campo afectó a los agricultores, pues se vieron obligados a homogenizar la producción al servicio de terceros. Pero no habían sembrado su pan llevar para su casa. ¿Cómo quedaron estas familias? Quedaron en la calle. Y tuvieron que emigrar a la ciudad. Tuvieron que emigrar. ¿Y qué consiguen en la ciudad? Si una mujer sabe sembrar, sabe trabajar, perfecto. Pero ¿qué consigue más en la ciudad? ¿Maltrato? ¿Discriminación? En febrero de 2009, el gobierno peruano festejó con júbilo la firma del TLC con Estados Unidos. Estamos trabajando ahora ya para darle seguridad jurídica al inversionista. Es un buen momento de invertir y hacer comercio con el Perú. 2 años después, solo se cumplió una parte del objetivo, blindar jurídicamente a las transnacionales. Creo que el impacto más profundo del TLC con Estados Unidos, más allá de esa mirada de lo comercial, que es la que siempre nos plantean, es este blindaje a los derechos de los inversionistas, que en el caso del Perú lo vemos muy claramente graficado con la demanda de Renco Group Doerran Perú contra el Estado peruano, y además de profundizar una super reforma de liberalización del mercado. Los costos más altos del TLC con Estados Unidos fueron la liberación del sector servicios y de compras públicas. Se generaron mayores derechos a los inversionistas extranjeros que a los nacionales, y se reformó el capítulo de propiedad intelectual y acceso a la tecnología, siendo el rubro más sensible el acceso a medicamentos. Y ya tenemos 12 productos, 12 medicinas en el mercado que están protegidas por esto y por lo tanto son monopolios, tienen exclusividad en el mercado. Y también sabemos que a la fecha existen 15 solicitudes de otros medicamentos para tener esta misma protección que, repito, ¿no?, crea monopolios de estos medicamentos en el mercado. Por su parte, el programa TLC Hacia Adentro, que asumió el gobierno pasado con el propósito de impulsar las exportaciones de productos no tradicionales, aún no ha dado resultados, ya que solo representa el 22% de las exportaciones. Mientras tanto, el 61% de los peruanos que viven en el campo continúan sumidos en la pobreza. Mientras que exportamos minerales como oro, cobre y estaño, frutas como uvas y arándanos. Importamos bienes de capital, como son equipos agrícolas y maquinaria industrial. Insumos como petróleo, maíz, soya, plásticos.
Otro de los acuerdos más importantes que tiene el país es con China, que fue firmado el 28 de abril del 2009. Creo que es una mañana histórica. Histórica, en primer lugar, porque entra en vigencia el tratado con China. El presidente de la República oficializó así la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con China y saludó el cierre de las negociaciones para un TLC con la Unión Europea. Dijo además que este TLC pone a disposición del Perú un mercado de 1.300 millones de personas que se suman a los 320 millones de Estados Unidos y los 500 millones adicionales de la Unión Europea. Todo esto suma 2.100 millones de habitantes del mundo que pueden recibir nuestros productos sin aranceles, sin tasas, sin impuestos. Como el primer TLC que suscribe China con un país de América Latina en cuanto a los amplios contenidos que abarca y mostrando la firme determinación de ambos países. El ministro de Comercio Exterior y Turismo señaló que en los próximos años se espera que las exportaciones a China crezcan en un 15%. El presidente de la Asociación de Exportadores resaltó que las confecciones chinas, al igual que los subsectores de calzado y metal mecánica, seguirán pagando un arancel de 17% para ingresar al Perú, ya que fueron excluidas del TLC. José Luis Silva también señaló otros beneficios. Estamos seguros que con este Tratado de Libre Comercio lo que se va a incrementar son las exportaciones de productos con alto valor agregado, que eso es lo que más puesto de trabajo genera y lo que más deseamos exportar. Sin embargo, para la industria textil, uno de los principales aportes del TLC con China es el acuerdo de cooperación aduanera, que combatirá la subvaluación y las malas prácticas comerciales. Veamos ahora el primer envío de productos peruanos hacia China. Despegó ayer con cerca de 50 toneladas de exportaciones. Uvas, mangos, aguacates y espárragos. Comunicado del Ministerio de Exterior y Turismo de ese país. El avión de la aerolínea china Eastern partió del aeropuerto limeño Jorge Chávez, el mayor aeropuerto de Perú con destino a Shanghái, marco de esta visita de Estado que hizo Xi Jinping a Perú. Un envío que es el primero de los 7 programados hasta el final del 2016. Los vuelos seguirán en el próximo año según la demanda existente, explicó el ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, quien recordó a los medios locales que el gobierno de Perú tiene como objetivo triplicar exportaciones que el país hace actualmente a China, evaluadas en 7.300 millones de dólares en 2015, y deseó que la aerolínea también pueda operar pronto vuelos de pasajeros, no solamente transporte de carga como lo hace hoy. Ferreiros presenció el proceso de carga de la aeronave junto al presidente de China Eastern, Liu Xiaoyong, y otros funcionarios de los gobiernos de ambos países que estaban allí. El acuerdo tiene como principales objetivos conectar Perú y China con un vuelo directo de carga y aumentar difusión de los productos peruanos de alta calidad entre los 1.400 millones de consumidores del mercado chino. Perú y China cuentan con un TLC, un tratado de libre comercio, suscrito en 2009, puesto en vigencia el 1 de marzo del 2010. Las exportaciones de Perú a China alcanzaron los 4.363 millones de dólares entre enero y julio de 2016. Esto supone un incremento del 23% respecto del mismo periodo del año anterior. Vamos a agregar aquí también los envíos de productos no tradicionales alcanzaron los 141 millones de dólares, de los cuales 47,2 millones correspondieron al sector de la industria del agro. Queda el desafío entonces de aquí en más, de Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, de una vez que llegan o que se recaudan estas ganancias, que se repartan de igual manera, porque siempre cuando hablamos de Perú, hablamos de que arrastra el flagelo de la desigualdad. Entre las exportaciones se encuentra la minería, como los minerales de cobre y sus concentrados, cátodos de cobre refinado y minerales de hierro, plomo, zinc y sus concentrados. Asimismo, entre sus exportaciones pesqueras tenemos la harina de pescado, pota y calamares congelados, secos, preparados y concentrados, grasas y aceites de pescado y sus fracciones. El riesgo de que llegue al Perú
siempre estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Se nos viene una coyuntura complicada y hay una discrepancia entre el ministro Edgar Vázquez, que está con nosotros, y los exportadores, porque claro... De fruta principalmente, ¿no? Hablaba con nosotros, por ejemplo, Jorge Minaya, nuestro corresponsal, más temprano, y decía que, claro, la economía se empieza a afectar. En China cada vez hay menos trabajadores y operativos y por lo tanto el nivel de consumo va a bajar. En Corea está pasando más o menos lo mismo. Yo puedo transmitir con bastante claridad que al día de hoy no existe ningún embarque peruano retenido, no existe ningún embarque peruano rechazado. Lo que sí, por supuesto, con la responsabilidad que nos corresponde como autoridades, estamos haciendo un monitoreo constante. Si esta situación se prolonga, por supuesto, van a haber impactos en la economía china y por ende una posible reducción de la demanda que sobre todo va a afectar, como el año pasado, a la exportación de minerales. Pero en este contexto que es lamentable y que es de una pandemia y que por supuesto mostramos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la República Popular China y el resto de los países afectados, también se generan espacios en los que hay demanda importante. Pero por ejemplo, se nos han incrementado las demandas de proveedores peruanos MIPYMES de mascarillas de seguridad, de elementos asociados a ello. Nuestros exportadores ya tienen copada toda la demanda hasta el mes de julio, por ejemplo. De mascarillas. De mascarillas y de otros implementos de seguridad que son elaborados además por MIPYMES exportadoras. También se ha incrementado la demanda y están haciendo solicitudes para cítricos, para jengibre, que China es uno de los países que más tiene consumo de productos naturales asociados a la salud y están haciendo demanda de ese tipo de productos, entre otros. ¿Qué va a pasar con el precio de los metales? Ya están acusando recibo los exportadores de minerales con que el precio del cobre y del oro se está ajustando, se está yendo a la baja porque obviamente ahí sí China nos va a tener, si producen menos, compran menos materiales. Claro, China ha parado la máquina, ¿no? Entonces deja de comprar cobre peruano. Principalmente, en términos sencillos. Así es, principalmente el cobre. Lo que ha habido hace algunas semanas atrás fue, digamos, una caída fuerte de un momento que estaba empezando a recuperar la cotización del cobre. Ante el evento y las posibles implicancias hubo una corrección a la baja muy fuerte. Luego ha empezado nuevamente a estabilizarse, pero obviamente están en niveles muy bajos. Esto, por supuesto, de prolongarse, puede afectar definitivamente el valor total de exportación de cobre, no los volúmenes, sino el lado del precio. Entonces, esto hay que monitorearlo nuevamente de manera constante, porque también es evidente que en este caso particular las exportaciones hacia la China son principalmente de minerales. Si bien hemos avanzado de manera importante en las exportaciones con valor agregado hacia la China, todavía es un mercado amplio que tenemos que continuar explorando con los distintos productos peruanos, sobre todo la agroindustria, la pesquería, en una cantidad de oportunidades que hay significativas. Pero sí es evidente que de extenderse esta situación, el principal impacto va a ir por el lado de los minerales. Muy bien, entonces, ¿alguna medida que pueda tomar el gobierno para paliar el problema? No hay fondo de compensación, por ejemplo, en el caso de los minerales. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Espera que el mercado se regule solo? No, pero acá hay que también ser, digamos, concretos. El Perú probablemente es el país de América Latina que está mejor preparado para superar esta crisis. Recuerden que tenemos 20 acuerdos de libre comercio vigentes con 54 países del mundo que cubren el 90% de nuestras exportaciones. Entonces, nosotros, además del monitoreo constante, vamos a estar poniendo a disposición de nuestros exportadores oportunidades comerciales en otros destinos. Perfecto. Para que podamos para obviamente otros mercados. Exactamente. Muy bien, ahí teníamos entonces las palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, hablándonos sobre las probabilidades de que las oportunidades que tiene que buscar el Perú para que el coronavirus no afecte las exportaciones. Para finalizar, el gobierno debe salvaguardar la salud de la población al costo que sea y con las medidas más eficaces, eficientes y drásticas posibles. También debemos tener presente que todas las crisis han tenido un ciclo de vida de corto o mediano plazo, por lo que se recomendaría no perder contacto con las empresas chinas y aprovechar los TLC que tiene nuestro país.